¿Cómo están alumnos del nivel B? Tengan ustedes muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Estamos ya a mitad de este cuarto bimestre. El tema 21 a lo que va del año y el tercer tema del cuarto bimestre. Solamente informarte que al final de este video hay unas preguntas. Es un pequeño cuestionario que es el desarrollo del tema, el cual debes presentarme y es parte de tu nota de cuaderno, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque hay alumnos que me están enviando las fotos solamente de la separata, es decir, de las 3 notas solamente te vas a llevar 2. Así que por favor, te voy a pedir que te quedes hasta el final y que me puedas entregar pues las imágenes de forma completa. Ya, entonces vamos a empezar rápidamente con nuestro tema, que es relaciones conceptuales. ¿Qué cosa es una relación conceptual? Bueno, por el mismo tema ya te puedes dar cuenta que habla acerca de los conceptos, ¿no? La pregunta misma plantea dos conceptos sobre los cuales se formula luego una serie de afirmaciones que involucran los diversos tipos de relaciones que pueden darse entre ellos, ¿no? Recuerda de que en este aspecto o en este ejercicio necesitamos dominar los conceptos. No te piden características, funciones, los conceptos. Entonces, en el caso de que tú no sepas específicamente cuál es el concepto, ¿no?, que pudiera aparecer, pues te vas al diccionario, te vas al buscador de Google y buscas la palabra que se te pide más la definición o concepto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de estudiar este tema? Lo que nosotros queremos lograr es verificar el valor de la verdad de las afirmaciones que se te están dando sobre la base de una evaluación de las relaciones propuestas. Generalmente te viene de esta forma. Ya, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar yo este tipo de ejercicios? Lo primero que debes de tener en cuenta es que este tipo de pregunta requiere tener muy claro los conceptos que se te proponen. Repito, debo de saber lo que es conceptos, ya, solo definiciones. Por ello, antes de revisar las afirmaciones, debes asegurarte de que conoces los conceptos. Por eso te decía, si te quepa alguna duda, si de repente por ahí hay algo que no encuadra, irte al buscador de Google, ¿no?, y buscar la definición de la palabra. Solo después vamos a estar en las condiciones de evaluar las posibles reacciones. Vamos a ver acá un ejemplo. Dice lo siguiente: dados los conceptos literatura, lenguaje, es correcto afirmar. Primero, ¿el concepto literatura incluye el concepto lenguaje? ¿Será verdad o será mentira? ¿El concepto lenguaje incluye el concepto de literatura? ¿No? Ambos conceptos se refieren al arte y finalmente ambos conceptos se refieren a procesos comunicativos. Como te puedes dar cuenta, quizá en las premisas 1 y 2 como que te confunden un poco, ¿no? Yo debo de saber para esto cuál es el concepto de literatura y cuál es el concepto de arte. Como también debo ver si es que dentro de alguno de estos conceptos está el proceso comunicativo. Entonces acá ya he desarrollado las respuestas. Si te das cuenta, en la afirmación 1 es verdadera. Tanto en literatura se puede definirse como el uso artístico del lenguaje. ¿Por qué? Porque recuerda que la literatura es una expresión artística. Dentro de la literatura hay géneros narrativos como novelas, de repente fábulas, cuentos, que una forma de expresar el arte. ¿Y por qué? Como parte del lenguaje, porque siempre se da a conocer algo, ¿no? Hay un, por decirlo así, hay un proceso comunicativo. Por lo tanto, la alternativa 1 es verdadera. Lo voy a poner por acá. Lo voy a poner con rojo, ¿ya? Luego dice,
En la afirmación 2, en cambio, es falsa, pues el concepto de literatura no está incluido en lenguaje. ¿Ya? Lo contrario. Me dejo entender. Si tú buscas la definición de, por ejemplo, si tú buscas la definición de literatura, vas a encontrar que en algún momento incluye la palabra lenguaje o su concepto. Pero si yo hago lo contrario, pues como dice acá, no está incluido. Por lo tanto, esta alternativa de acá es falsa. Luego dice, por otro lado, si bien la literatura se refiere al arte, no ocurre lo mismo con lenguaje. Por lo tanto, hace la afirmación falsa. Te das cuenta que muchas veces este tipo de conceptos nos hacen dudar un poco, ¿no? Pareciera que fuera, pero no es. Luego dice, finalmente en la afirmación 4 es verdadera, puesto que tanto la palabra lenguaje como la palabra literatura son posibles formas de comunicación. Por lo tanto es verdadero. Entonces acá tenemos dos respuestas, la 1 y la 4. Entonces mi respuesta sería acá la letra B. ¿Ya? Lógicamente sería más factible si yo buscaría el concepto de cada uno de estos, ¿no? Que lo puedes hacer tú en casa, ¿no? Te vas al buscador Google, pones ahí literatura, concepto o definición y lenguaje, concepto y definición, y vas a darte cuenta comparándolos con estas premisas. Vamos a hacer algunos ejercicios. Dice lo siguiente. Dado los conceptos carboncillo y lápiz, en ese orden, ojo, en ese orden, no puedo alterarlo, ¿ya? En ese orden. ¿Qué se puede afirmar? Primero, el concepto carboncillo está incluido en el concepto lápiz. Es verdadero, porque si yo busco el concepto lápiz, puedo ver que puede decir pues que es un instrumento o un material de madera que contiene carboncillo para poder dibujar o pintar, ¿no? Por lo tanto está incluido, es verdadero, esta de que es verdadera, ¿ya? Ahora, ¿el concepto lápiz incluye el concepto necesidad? Falso, no tiene nada que ver. Entre ellos existe una relación parte-todo, carboncillo es parte, en ese orden, ¿ya? El carboncillo es parte del lápiz, es verdadero. Por lo tanto, yo me doy cuenta que la premisa 1 y la premisa 3 serían mis respuestas. Número 2. El concepto guitarra se incluye en el concepto cuerda. A ver, ojo cómo se lea. El concepto guitarra se incluye dentro del concepto cuerda. Quiere decir de que cuando me dice se incluye en, me voy al revés. Cuando yo digo la palabra cuerda, está ahí la palabra guitarra, no necesariamente, porque la cuerda no necesariamente es el instrumento de la guitarra, también se emplea para otras cosas, por lo tanto es falso. El concepto pobreza incluye el concepto necesidad, esta sí es verdadera. Ojo acá, mira, quiero que veas algo aquí. Acá dice se incluye. Cuando yo digo se incluye, me voy de atrás hacia adelante. Dentro de cuerda, ¿está la palabra guitarra? No. Cuando me dice incluye, me voy de adelante hacia atrás, ¿ya? Pasamos acá. El concepto baile incluye el concepto pista, es decir, baile, cuando yo busco la definición de baile, necesariamente menciona a la palabra pista. En este caso, la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque el baile es una expresión artística. La pista es un complemento para el baile, ¿no? Entonces no está incluida esa palabra. Por lo tanto, podemos ver de que acá la alternativa y la respuesta sería la letra B. Se puede afirmar que el concepto buque incluye al concepto navío. Quiere decir que si yo busco el concepto de buque, ya si yo busco en internet qué es el buque, ¿existirá o aparecerá por ahí la palabra navío? No.
porque cuando me hablan de concepto de buque está hablando del medio de transporte en sí. En cambio, navío significa buque antiguo de guerra, ¿ya? Es un tipo de buque, mas no es el concepto. Por lo tanto, esta afirmación es falsa, ¿ya? Ahora, el concepto aire incluye a gaseoso, incluye, dice, ¿no? Bueno, el aire es un conjunto de gases que forman la Tierra, ¿no? Que forman la atmósfera, por lo tanto es verdadero. Gases gaseoso en el mismo estado, ¿no? Por su generalidad, estamos hablando por concepto general, ¿no? El concepto bondad está incluido en virtud. Se supone que bondad es parte de la virtud, por su generalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de virtudes, dentro de sus conceptos generales incluirá la bondad. Bueno, la bondad es un tipo de virtud, ¿no? Es un tipo de virtud, pero acá me dice el concepto bondad. ¿Está dentro de virtud? Si yo busco la palabra bondad, me dicen es una virtud por la cual te define. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Tenemos la 2 y la 3. Nuevamente la B. Me parece que todos me estuvieran saliendo B. ¿Ya? Luego dice, se puede afirmar, 1. El concepto inglés incluye en el concepto idioma. Bueno, claro, si hablamos de idioma, sí lo incluye, ¿ya? Ahora, el concepto cerveza incluye al concepto cebada. Sí, porque justamente de la cebada se elabora la cerveza. Entonces, si tú buscas la palabra cerveza, vas a decir, no es un producto, no una bebida alcohólica elaborada en base de cebada. Entonces, sí, ¿no? El concepto pesca incluye al concepto red. No. Me dicen acá, según el buscador, si tú miras el buscador, que la pesca es un conjunto de técnicas que se emplea para capturar moluscos, peces, entre otros, ¿no? En cambio, la red ya sería, como quien dice, un implemento de la pesca, no su concepto, pero sí un implemento. Por lo tanto, tenemos que la 1 y la 2 son las alternativas. Dado los conceptos reloj y hora, ¿qué se puede afirmar? El concepto reloj incluye al concepto hora. Pues sí, ¿no? Porque justamente si tú miras el concepto por el buscador de Google, vas a ver que me mencionan que el reloj es un instrumento que mide el tiempo, ¿no? Incluso entre paréntesis, si no me equivoco, dice horas, minutos y segundos. Ahora, el concepto hora incluye al concepto reloj. En este caso es falso. ¿Por qué? Porque recuerda que la hora también se emplea, por ejemplo, en los temas de física, en nociones de física. Entonces, no necesariamente lo incluye. Ahora, el concepto tiempo está incluido tanto en hora como reloj. Si yo busco en Google, ¿no? Ahí dice que el tiempo es una sucesión física que presenta los estados de intervalo entre un momento a otro y que se da pues en la materia, ¿no? Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Entonces tenemos que la primera, solamente la 1 es la respuesta. Solo A. Dice, dado los conceptos leche y proteínas, ¿qué se puede afirmar? El concepto proteína incluye el concepto leche. Falso, ¿no? No, cuando tú buscas la definición de proteína en el buscador, no aparece la palabra leche. Pero si buscas la palabra leche, ¿incluye el concepto proteína? Sí, ¿no? En ese caso sí es cierto. Ahora, existe una relación parte-todo. ¿La leche es la parte de las proteínas? ¿Qué dices? ¿La leche es la parte de las proteínas? ¿O las proteínas es parte de la leche? Claro, entonces esta afirmación es falsa, ¿no? Recuerda que tienes que trabajar de acuerdo al orden que te dan. Por lo tanto, mi respuesta sería solo 2, la letra D.
Dado los conceptos radio y aparato, se puede afirmar que, por su generalidad, el concepto radio incluye al concepto aparato. Quiere decir que si yo hablo de la palabra radio, ya todas las radios que existen, por su generalidad, incluirá el concepto aparato. ¿Qué dices? Profesora, pero hay radio del círculo, está bien, pero acá en el enunciado, ¿qué te dicen? Radio y aparato, ¿no? Entonces, la palabra radio puede incluir al concepto aparato. ¿Qué dices? Falso, pues. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices? No necesariamente, porque si yo busco conceptos generales, ya, te vas a dar cuenta que la palabra radio es una palabra polisémica y tiene muchas definiciones, y no en todas aparece la palabra aparato. Ahora, el concepto aparato incluye en radio, esta sí es verdadera. El concepto aparato incluye en radio, sí. Acuérdate que cuando me dicen incluye, me voy de atrás hacia adelante. La palabra radio presenta la palabra aparato, es verdadero. Ahora, el concepto aparato está incluido en radio, ¿no? Si yo busco el concepto radio, ¿no? Voy a encontrar que uno de esos conceptos, dentro de todas las palabras polisémicas, sí me da esta palabra, ¿no? Voy a encontrar por ahí, ¿no? Así como puedo encontrar el radio, bueno, es la parte del círculo, ¿no? Bueno, no sé mucho de trigonometría. Voy a encontrar en una de las definiciones de que sí, ¿no? Radio, aparato, en el cual un aparato electrodoméstico sería en este caso, ¿no? O artefacto, que sería lo mismo. Entonces tenemos 2 y 3. A ver, el concepto borrador incluye el concepto escribir. Eso es falso, ¿no? Más falso que mi ex. El concepto resfrío está incluido en enfermedad, en el concepto enfermedad. No, es al revés. Más bien a ver, el concepto resfrío está incluido. No. Cuando tú buscas la palabra enfermedad, dice está incluido, está incluido. Si tú buscas la palabra enfermedad, no vas a encontrar resfrío. Por su generalidad, el concepto pintura incluye a arte. A ver, dentro del concepto pintura, encontraré el concepto arte. Verdadero. Por lo tanto, tengo una respuesta. ¿Ya? A ver, el concepto bisturí incluye el concepto cirujano. El bisturí, bueno... ¡Ay, espérate! Un ratito. Ver, se escapa el pericote, un ratito. Ay, disculpen, es que se estaba escapando mi hámster. Ya, a ver. Decimos, ¿el concepto bisturí incluye el concepto cirujano? Pues no, porque cuando yo busco en el internet o en el buscador la palabra bisturí, lo menciona que es una herramienta, ¿no? Que sirve para cortar o hacer incisiones. El concepto piscina incluye el concepto mansión. A ver, agarra tu computadora y colocas ahí mansión, a ver si te aparece piscina. Pues no, tampoco lo incluye, ¿no? Habla de que es una casa bastante grande. Luego dice, por su generalidad, es decir, cuando hablamos a nivel general, ¿el concepto sentido incluirá el concepto de la vista? Sí, esa es verdadera, ¿ya? Sí lo va a incluir, ¿no? Cuando decimos los sentidos, ¿no? Los sentidos son órganos, ¿no? Que incluye bla, 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 bla y bla. Entonces vemos que solamente la respuesta es acá está, la número 3. El último. El concepto peca incluye necesariamente al concepto de rostro. A ver, si tú buscas en internet la palabra peca, ¿qué cosa te dirá? No lo incluye necesariamente porque la peca puede salir en otra parte del cuerpo que no sea el rostro. El concepto madera está incluido en el concepto maderera.
Entonces podemos ver que esta alternativa también es falsa, no necesariamente. ¿Ya? Ahora, el concepto regalo incluye el concepto cumpleaños, no necesariamente, porque si yo busco la palabra cumpleaños, me dice que es el aniversario del nacimiento de una persona. Por lo tanto, ninguna es mi respuesta, ¿ya? No se puede afirmar ninguna. Ahora, vamos a ver lo que es la relación conceptual de hipónimos e hiperónimos. Este tipo de relación conceptual se da porque entre las palabras hay términos que pueden tener una mayor amplitud en cuanto al significado que presentan otros. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra pescado, puedo incluir varios tipos de pescado. Cuando yo digo planetas, puedo incluir a varios planetas. Por lo tanto, los hiperónimos son aquellas palabras en el cual, o es aquella palabra donde su significado tiene una mayor amplitud y se representa con la H mayúscula. En cambio, el hiperónimo sería lo contrario, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Bueno, acá en el cuadro te dan algunos ejemplos, pero vamos a elaborar algunos acá. Dice, tenemos H minúscula, H mayúscula. Algo más grande que pintura sería sustancia. Nevera, para nevera sería artefacto. Para caballo podría ser vertebrado. Para banana podría ser fruta. Un tipo de árbol puede ser eucalipto. Un tipo de roedor podría ser rata. Un científico podría ser Albert Einstein. Un superhéroe podría ser Batman. ¿Ya? Entonces estamos viendo ahí ejemplos de hipónimos e hiperónimos. Igual acá tenemos un conjunto de hipónimos e hiperónimos. Hipónimos por un lado y hiperónimos por el otro. ¿Cuál de ellos es una enfermedad? La gripe. Planeta, Saturno. Color, verde. Ropa, camisa. Religión, islamismo. Deporte, tenis. País, Noruega. Ciudad, Roma. Río, Rimac. Y por último un vehículo sería camión. ¿Y chicos? Entonces, como ven, las relaciones conceptuales pueden darse bajo dos formas. Estableciendo conceptos o de lo contrario, buscando la amplitud de esos significados a través de hiperónimos e hipónimos. A continuación, me vas a sacar tu cuaderno y me vas a colocar la fecha de hoy, 27 de octubre del 2020, y me vas a poner de título Relaciones conceptuales. Te doy 5 preguntas. ¿Qué es una relación conceptual? La respuesta justamente está aquí, ¿no? Es un tipo de pregunta que plantea dos conceptos sobre los cuales se formula una serie de afirmaciones que involucran distintos tipos de relaciones. ¿Ya? Ahí está. Luego me dice la pregunta número 2. ¿Qué verifica una relación conceptual? Tenemos acá la respuesta: verifica el valor de la verdad de tales afirmaciones sobre la base de una evaluación de las relaciones propuestas. Luego tenemos la pregunta número 3. ¿Qué debemos tener en cuenta para desarrollar un ejercicio de relación conceptual? Debemos tener en cuenta los conceptos o definiciones de las palabras que me dan. Nuevo número 4 dice, ¿crees que este tipo de ejercicio se pueda tomar en cuenta otros datos o como características, funciones? Fundamenta tu respuesta. Pues la respuesta es no, porque justamente habla de relaciones conceptuales, es decir, nos hablan de los conceptos o definiciones de las palabras. ¿Qué otras relaciones conceptuales existen entre las palabras? Explica cada una de ellas. Bueno, existen dos, los hiperónimos y los hipónimos.
Los hiperónimos son aquellas palabras donde su significado tiene una mayor amplitud o extensión. Son términos genéricos. En cambio, los hipónimos son términos de menor amplitud. ¿Ya? Es decir, existe un término que esté incluido en él. Respondiendo estas 5 preguntas, me lo envías, ¿no? La foto de tu cuaderno para evaluarte esta parte más las separatas. Bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.